Por momentos tengo la sensación de que podemos tener un 2025 hipersaturado de figuras electorales. Lindo, me gusta eso. Cristina, Macri y Karina. Me gusta que todos Sería jueguen como una especie de... Me gusta que jueguen los titulares. Bueno, que jueguen los titulares. Sí. Ya tuvieron los carnes, Voy a los carteles Mauricio. Eso le preguntaba. Sí. Viene en el Parque Chacabuco los carteles. Voy a decir algo absolutamente incómodo. Para mí no va a ser candidata Karina, no va a ser candidato Macri, y tengo dudas por momentos que sea candidata Cristina. Yo también Arrojaba esa Ibáñez. Hago al revés. La comunidad Futurock, la verdad que es lo más grande que hay y es lo que nos permite seguir vivos. Con la comunidad Futurock se come, se educa y se... Es Futurock. Se vive, se come y se educa. Se vive y se come y se educa. La única forma... Y se cura. Se cura. Se cura, Esa era la frase alfonsinera: se educa, se cura y se... Se come. Y se come. Se Y come, se se cura y se educa. Todo eso se hace Era con como la los tres planos de la campaña de Alfonsín. En realidad estaba hablando de la comunidad Futurock, Alfonsín. Exactamente. Solo que no lo sabía. Para... Recuerdos del futuro, habrá dicho Alfonsín en aquel momento. Exactamente. Y también habría dicho que si usted escanea este código QR, este de acá, quiero decir, se puede sumar a la comunidad Futurock y darnos una mano para que podamos seguir viviendo y hablando tan libremente como lo hacemos todos los días de la teta de Alfano, De lo que queremos. de la China Los Suárez, celulares. de Ponea Franchella o también de lo que pasa en el país con Pablo Ibáñez. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, ¿vos cómo Vamos a andás? hacer tranquilamente una mesa de gordos hablando de fútbol, ¿no? Sí, yo medio que... Podemos decir a todos que se vayan y sacamos otro. Perfecto. ¿Qué pasa, loco? ¿No vieron a San Lorenzo ayer? No. Vamos a hablar de fútbol. No, vamos a hablar de fútbol. No, yo aparte soy... Hice un chiste Yo que- pierdo mi masculinidad cuando está Toto. Hice un chiste que no puedo sostener porque no hablo de fútbol. Yo tampoco, No lo puedo sostener, nada más que éramos cuatro importa, muchachos. Podemos Hablamos hablar de fútbol. Hablamos de otra cosa. ¿Te sí. sentís hablemos. acosado por el pitufo ahí tan cerca, no? Nah, es con amor. Pero sí... Podemos hablar de cualquier cosa menos de fútbol. Intentaban hablar de fútbol y salía a la luz que eran dos románticos no futboleros. Exacto. Sí. Pablo Ibáñez, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy arrancaste bien, el año? ¿Estamos bien? tranquilos. Por ¿Tranquilo? ahora, sí, con mucho más ritmo del que imaginaba hace un mes respecto a la política. Qué paja, amigo. Recordemos que diciembre había terminado sin extraordinarias, con todo medio planchado, con un año electoral que se iba a anticipar, con Milei que se iba a ir 15 días del país, que es lo que va a hacer cuando se vaya a la jura de Trump y después al foro de Davos. Pero estábamos previendo que medio la política empezaba a ponerse en marcha recién en febrero. Pero bueno, con la convocatoria de elecciones, a extraordinarias mejor dicho, se acelera un poco el proceso porque aparecen dos temas que son especialmente complicados y sensibles y que tienen derivaciones sobre el mapa político. Vamos a detenernos ahí. Avanti. Uno tiene que ver con las PASO y la eliminación de las PASO. Hay una variable de que pidan una suspensión, no eliminación de la PASO, porque hay una lógica detrás de la PASO. Cada uno tendrá su reflejo personal, pero como que la PASO, que está muy discutida, sí es cierto que en los Tiene una últimos parte años positiva. empezó a sumar volumen en las elecciones ejecutivas. Si te pones a mirar, hubo en la elección del 2023, por ejemplo, hubo PASO en las dos alianzas electorales más importantes. Una muy competitiva como fue la de Juntos, que era Larreta y Bullrich, y hubo una más simbólico si se quería, pero era Massa con Grabois, que terminó en un resultado no menor, porque terminó 22-7, no fue tan, claro, no fue una paliza como vos me decís, como fue en su momento. Recordarán ustedes, no sé si lo recordarán. La el valor de esos 7 puntos lo vas a ver ahora en este cierre de lista y en el próximo cierre de lista. Bueno, son definiciones que muchas veces se ponen sobre la mesa. ¿Cuál ibas a recordar? No, iba a recordar, para hablar de otras pasos muy, muy simbólicas, como fue, por ejemplo, hubo una paso en la elección a gobernador del 2011 en la provincia de Buenos Aires, donde fue Scioli contra Mario Ishi. Y Mario Ishi sacó 0,8%. La más competitiva de las pasos que yo vi fue Michetti Larreta. Para mí la más competitiva de todas fue Aníbal Julián Domínguez. Julián Domínguez en la provincia de Buenos Aires. Literalmente competitiva. No solo por la paridad, no, es verdad, sino por el impacto y el derrame crítico que tuvo hacia el propio peronismo y hacia lo que significó en términos de impacto electoral. Pero bueno,
tenés entonces este dilema de decir, che, las PASO no sirven, la gente está cansada. Creo que el otro día lo hablaba yo en A24 con Pablo Caruso, pero lo hemos hablado en algún momento con Julia también, como diciendo, che, la lógica de que la gente no quiere votar es relativa. Totalmente. También, yo iba a decir ese decir, chiste. che, saquemos la PASO porque la gente no quiere ir dos veces por año a votar. La gente está cansada, la si gente. Es así. Yo te puedo decir medio... que depende del sector social y depende de la situación en la que estás viviendo. Para los sectores populares muchas veces, para un tipo que labura 6 días a la semana, 14 horas por día, que tener que ir el domingo a hacer una cola para votar, si vos no se le facilitás, de ahí nace todo el sistema de, viste, los compañeros con coches llevando gente a votar, poniendo su propio coche para que vaya a votar, porque si no, no va. Porque prefiere quedarse jugando la pelota con su hijo, disfrutar su día libre antes de ir a votar. Hay muchos de esos casos en los barrios populares. Sí, lo que digo que también tiene que ver con la expectativa que vos tenés sobre el sistema electoral. Digo, si la elección es atractiva, vas. Si vos sentís que ir a votar no tiene sentido, no hay, te van a decir, che, no, 10 años sin votar. Claro. Si no te sirve, digamos, lo que se está resolviendo. Ahora, digo, ponerse en el lugar de no, la gente está cansada de ir a votar, por eso eliminamos la PASO, es como decir, esa che, es rarísima, ¿quién sos vos? No, me parece que el análisis tenía que ser si sirve o no sirve, nada más. ¿Por qué lo traigo esto a referencia? Porque el gobierno fue con la idea de la eliminación, pero hay una carta en el aire decir, che, ¿por qué eliminar? Vamos a suspender. Suspendamos por ahora que la elección legislativa, que sabemos que estamos sobre la hora, que está el clima de época de la política es toda una basura. ¿Por qué no pongamos la pausa ahora, suspendemos y después vemos en otro momento más tranquilo, más de fondo, a ver si además de suspender la PASO no hay que hacer otra cosa con el sistema electoral llegado el caso para discutir si queremos mejorar la eficacia o la eficiencia a la hora del proceso de elecciones. Entonces, en ambas opciones, ya sea suspensión o cancelación, este año no hay PASO. Este año prácticamente no va a haber PASO. Yo creo que no va a haber PASO casi en ningún lugar del planeta Tierra, porque si efectivamente, como ocurre, suspensión o eliminación en el Congreso va a arrancar a trabajar diputados el 22 de enero, yo no sé si no cerramos enero ya prácticamente con media sanción de no paso en el 2025 y eso va a ser una especie de derrame porque está convocado algo similar en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente va a tratar la legislatura bonaerense algo parecido y quedan pocas pasos, puede haber una paso por ejemplo en Santa Fe. Sí, igual el principal elemento por el cual se discute las pasos también es el desdoblamiento, la cantidad de desdoblamiento que vos tenés o no. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El argumento más sencillo de la PASO es el argumento de este tiempo histórico o de algunos espacios políticos, que es decir, sale plata. Digamos, si estamos ahorrando, ¿por qué voy a gastar 150 millones de dólares o la guita que sea en una PASO que en teoría no sirve? Ahí tenés el macheo. ¿Gastás plata para algo que no sirve o gastás plata para algo que sirve? Claro. ¿Cómo definís qué sirve o qué no sirve? ¿Va a haber internas en los partidos o no? ¿En los frentes o no? Bueno, hay una discusión que nunca se resolvió porque también me parece que hay que detenerse con la PASO, que la PASO fue un momento, un esquema pensado por Néstor Kirchner para resolver su escenario de coyuntura. Después entraron a sumar algunos elementos que estaban bien, que estaban mal, pero hubo algo que nunca se resolvió de la PASO, que es casi constitucional, que era, en la Argentina los partidos políticos tienen autonomía. Y en esa autonomía también está el procedimiento de la elección de sus propios candidatos. Claro. Hubo siempre una discusión no saldada que era ¿por qué el Estado Nacional le va a decir a los partidos cuándo y en qué condiciones y con qué parámetros tienen que hacer su elección de candidatos cuando es una facultad propia que tienen que hacer los partidos políticos para la elección de los candidatos? Eso siempre estuvo en una zona gris, pero también lo planteo en las olas de pensamiento político y un poco filosófico, decir, bueno, en ese momento parecía que era bueno, mucha política, mucha militancia, ir a votar 200 veces por año, que tampoco tiene demasiado sentido. Sí, pero bueno, lo que pasaba antes de las PASO también hay que recordar, uno que cuando era pibe también andaba metido ahí en el medio de la política, también el sistema anterior tenías que tener mucho aparato y mucha guita para ser candidato, para lograr ser candidato. En el sistema actual, eso tampoco está resuelto. Tampoco está resuelto. Vamos a ser honestos con eso.
Porque cuando vos tenés... Pero Grabois se presentó. Sí, Grabois se presentó. Fue candidato. Grabois, si vamos a ser absolutamente honestos en esta charla de café que no escucha nadie, nos vamos a sentar y vamos a decir que en el mismo momento en que se resolvió el acuerdo Massa, Rossi, Fórmula, lo llamaron a Grabois al Senado y le dijeron: te vamos a dejar jugar, anda por acá, vas a tener su sistema. Algo que no había ocurrido, por ejemplo, con Scioli 24 horas antes. Es decir, porque lo habilitaron. Las mismas precondiciones que le ponían a Scioli, que era todo un esquema interno, el reglamento de cuántos tipos, cuántas fórmulas, cuántos nombres tenés que poner, eso desapareció cuando se hizo la fórmula Massa, Rossi, y Grabois pudo ser candidato en las condiciones preexistentes a cualquier aspiración de Scioli. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Siempre está la variable de que yo te dejo jugar. ¿Sabes que el tema, digo, para repasar, no lo digo en un sentido malicioso, meramente enunciativo? Cuando se da la discusión con Quintela, candidato a presidente del PJ, también era el reglamento del peronismo que quien había modificado en su momento, Néstor Kirchner. Y lo modificó Kirchner en el 2008, cuando se convierte en presidente del partido, que pone como precondición, que para mí es razonable, pero fue una modificación de ese momento, que para ser candidato tenías que tener la validación de 5 presidentes de partidos de distrito, de partidos provinciales. También fue una modificación de Kirchner para decir, che, complicate, te la complico más. No vas a poder ser candidato. En ese momento, cuando Kirchner era, no vas a poder ser candidato porque de ninguna manera vas a conseguir la firma de 5 presidentes de PJ provinciales. Bueno, siempre hay una carta más que te pone en ese lugar. Y te cierro, si querés, esta contradicción de la PASO y la autonomía de los partidos. La PASO te establece la escudería, si querés, la estructura general donde se compite, pero después cada partido establece sus reglas internas por las cuales podés competir. ¿Qué fue lo que hicieron? Que, por ejemplo, se la compliquen mucho a Scioli para ser candidato. Claro. Sí, eso lo resolvía el partido y la estructura general la resolvía cuándo, cómo se estructuraba todo el proceso electoral. Por lo tanto, hay ahí algo para revisar. Insistimos, sin hacer un fanatismo de defensa de la PASO, ni mucho menos. La cuestión final es que si tu único argumento es decir que es un mecanismo electoral que cuesta plata, a mí no me parece suficiente. En todo caso, lo que tenés que establecer es un mecanismo electoral que sea eficaz, que sirva, que seduzca y que tenga, digamos, el interés, y no va a depender de una herramienta electoral, sino en todo caso de los candidatos, de lo que digan los partidos, de lo que propongan y lo que esté en el debate público. Candidatos y candidatas. Bueno, hablando de candidatos y hablando de elecciones, por momentos tengo la sensación de que podemos tener un 2025 hipersaturado de figuras electorales. Lindo, me gusta eso. Cristina, Macri y Karina. Me gusta que todos sería jueguen como una especie de... Me gusta que jueguen los titulares. Bueno, que jueguen los titulares. Sí. Ya tuvieron los carnes, los carteles Mauricio. Eso le preguntaba. Sí. Viene en el Parque Chacabuco los carteles. Voy a decir algo absolutamente incómodo. Para mí no va a ser candidata Karina, no va a ser candidato Macri, y tengo dudas por momentos que sea candidata Cristina. Yo también Arrojaba esa Ibáñez. Hago al revés, digamos. Te vendo todo. Pero vos sabés que te van a saltar a yugular por esto que está diciendo. Te vendo toda la fruta. O te vendo toda la mercadería, te la propongo. Pero que esa es la que vende todo. ¿Por qué? Porque vos sos el verdulero que te dice, no, esta palta todavía está dura, no la lleves. No, por más que no... Puedo equivocar. No me hagas una captura de la grabación y me la pases adelante. Tengo esta sensación. ¿Por qué lo digo? A ver. Primero, un dato para mí esencial, y yo venía pensando mucho en la hipótesis Karina. Y el otro día, hablando bastante largo con un dirigente de la Libertad Avanza, me decía, hay algo que no se está mirando con Karina. Y es la dependencia que Javier Milei tiene de Karina. Javier no podría, esta fue la frase que me dice, Javier no podría ser presidente si no la tiene a Karina secretaria general. Y ella no puede doblar sus funciones. Y no podés tener dos roles. Ahora, eso implicaría... ¿El candidato testimonial no?
Ahí vamos a ese punto. Eso implicaría, por ejemplo... La tobillera de Milei no puede estar más de 4 metros de Milei. Más o menos. No, porque además delega muchas cuestiones de ese orden. Ahora, esta es la pregunta. Primero, no puede tener doble función. Es difícil pensar que se vaya ahora tiene como 6 No, pero no podés tener un cargo en el Ejecutivo y un cargo en el Legislativo. Realmente, sí. No podés, Sí, no podés tener los dos. Sí, Son correcto. Oficialmente no lo puedes tener, puedes ejercer las dos cosas. Mira, había un antecedente y me parece que es lo más... Me parece que cuando queremos mirar una elección de este año, siempre vamos a volver a la elección del 2005. En el 2005 venía teniendo un rol muy importante Cristina como figura de Néstor Kirchner, era su mujer, tenía más rodaje que Kirchner en ese momento, pero no había aparecido todavía una Cristina que tenía demasiado involucramiento en el gobierno, era como una teórica que colaboraba en un proceso... Era diputada ella en ese momento. Era diputada, se convierte en candidata a senadora, que es la famosa elección que yo creo que hay que contra Chichi Duvalde. Despejarla un poco en la definición de la jefatura del espacio del oficialismo, que en ese momento fue Cristina versus Chiche, que era Néstor versus Eduardo Duhalde, que en estos casos pase algo similar con el PRO y la Libertad Avanza. Después me quiero poner un poquito está bueno. cómo está la relación esta Macri-Milei, que es lo que están disputando. En ese momento, sí, Cristina era muy importante en la mesa chica, pero no tenía rol en el oficialismo. Tenía una presencia de pensamiento, de política muy activa en el Congreso. Me acuerdo de las discusiones con Scioli cuando lo acusaba de que por ejemplo. Usted me escucha. Por ejemplo, eso cuando es senadora. Y ahí quiero decir, en ese punto, que me parece que es para tenerlo como referencia, Cristina fue candidata muy importante y después reforzó su protagonismo, pero eran pareja y vivían juntos y no había tenido ese rol institucional y casi instrumental que tiene hoy Karina Milei para inclusive, y yo te diría que un año y medio antes no se pensaba en Cristina candidata, o al menos no se hablaba de Cristina candidata. Un año antes de esa elección estuvo la famosa frase de Carlos Kunkel de la madre de todas las batallas en la provincia de Buenos Aires, que si no me equivoco, no sabía que era de Kunkel. Fue en marzo del 2004. Mirá, si no me equivoco. Mirá Kunkel, la frase y empieza a anticiparse y termina ordenándose de esa variable. Capaz que fue en marzo del 2005. O sea, Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que el dato de que Milei no podría ser presidente, no que no podría ser presidente en términos formales, sino que está muy... la empatía, la simbiosis con Karina es tan importante que la necesita en Casa Rosada con él. Digamos, estás hablando de un condicionamiento humano, digamos. Humano, claramente humano. Me lo dice alguien que conoce muy bien a los dos y la relación entre los dos, y me pareció como algo disruptivo dentro de la variable que hacemos nosotros, que nosotros decimos, bueno, la marca. La gente piensa en política. Malo emocional, ahí ya estás hablando. Y la marca, vos decís, pongo la marca a Milei, lo que mide es Milei, algo que lo charlamos el otro día, yo le escribí hace 10 días en Cenital también, tiene muchísimos problemas el oficialismo para poner... hacer competitivas a sus figuras. Vos vas a Chaco, Milei, ponele 55 de imagen positiva, pone a los candidatos de Milei y tienen 13. Bueno, en la última elección pasó eso. Fue lo que pasó. No superaba los 5 puntos ningún candidato de Milei. Tenés esa dificultad. Entonces la lógica, pensemos provincia de Buenos Aires, elección clave. Entonces ahí está el interrogante respecto una nota al pasar, te pregunto esto. Karina. Hay un operador de la provincia de Buenos Aires, de la Libertad Avanza, Sebastián Pareja, que aparte se vinculó en alguna forma con la institucionalidad de San Lorenzo, así que yo lo conocí antes de nombre, ¿no? Sebastián Pareja quiso ser candidato a presidente en su momento de San Lorenzo, no pudo. Leí una nota en Clarín que decía que Pareja era el operador que le decía a Karina Milei, podés disputar con Cristina, le podés ganar, ¿existe o no existe eso? La variable que lleva Pareja aproximadamente la empieza a agitar hace varios meses, pero que tomó un poco más de volumen en el último acto que tuvo Karina en la ciudad de Buenos Aires, donde firmaron arriba Pareja y Pilar Ramírez. ¿Quién es Pilar Ramírez? Legisladora de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, que es de alguna manera la embajadora de Karina en un territorio hoy hostil. Para Karina, hoy hostil para los libertarios, porque tiene que ver con esta tensión el más hostil del país. Milei.
En cuanto al vínculo preexistente, donde se suponía que era el territorio de un socio, sí es hostil, hoy se ha convertido en un territorio inesperadamente hostil la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir acá? ¿Y qué es lo que juega Parejas? Parejas dice, che, Karina contra Cristina, provincia de Buenos Aires. Si Karina le gana a Cristina es game over para... Sí, a casa. Es el 2005 de Chiche y... Digamos, ¿no? Resuelvo dos disputas. Claro. Va Karina, gana Karina, no solo le gana a Cristina, sino que de alguna manera también resuelve por default o de rebote la cuestión de quién expresa a el espacio mayoritario de la derecha, centro-derecha, hiperderecha. Claro, borra el PRO, digamos. Borra al PRO y lo termina. Por eso, yo creo que hay un subtexto en la cuestión del resultado electoral, que no es tanto el qué, sino el cómo. Empieza a discutir, Macri y Milei empiezan a discutir quién necesita a quién. Entonces, si yo voy a la provincia de Buenos Aires, con Karina o sin Karina, dejemos eso al margen. Sí, ahora quiero volver igual, pero sí. Y le gano la elección por 3 puntos al peronismo, el PRO va a decir, ¿viste? Ganaste gracias a mí. Porque yo te di 6 puntos, 8 puntos que eran esenciales. Si no, te va 3 abajo, amigo. Claro, si no perdías. Entonces, hay un razonamiento que suele hacer en el ecosistema Santiago Caputo, que es decir, si nosotros lo metemos al PRO dentro de nuestro acuerdo, le damos supervivencia. Claro. Lo tenemos ahí para que se muera, para que se vaya en fade. Si lo traemos, le damos otra vez existencia, porque decimos, che, gracias al PRO, tuvo que ir Milei a un acuerdo con Macri, con el PRO, para poder ganar la elección clave, que era la provincia de Buenos Aires. Pero, y ahora sí, me parece que es lo otro para mirar, puede ser que la elección más importante del año sea la ciudad de Buenos Aires. ¡Opa! Puede ser que la elección más importante del año sea la provincia. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de entrar de fondo ahí? ¿Qué valor le das a las palabras de Milei ante Majul cuando propuso las condiciones del acuerdo con Macri? Sí. Porque es raro la situación, porque pareciera que Milei en esa expresión muestra una voluntad de tener un acuerdo con Macri. Pero cuando vos te vas al triángulo de hierro, eso se deshace. Sí. Uy, mira el celular, Iván. Cuidado, el juego para mí, el juego hoy de Macri y Milei, público, los dos es, no quiero aparecer yo como el responsable de una ruptura cuando hay votantes de ambos universos que consideran que tengo que votar, y cuando hay votantes de ambos universos que pueden bancarse más o menos, votar a uno u otro, pero que no quieren que gane el peronismo. Claro. Entonces son que como puedan padres separándose. Que si uno de los dos es responsable de una ruptura entre ellos, ese pierde. Va a ser el responsable además de un eventual fracaso electoral ante el peronismo. Es decir, claro, hay una doble derivación. Claro, y es posible que no lo voten por ser el culpable de la ruptura. Ahora, la sensación que uno tiene sobre los comportamientos es que, si bien la lógica indica que en el final del camino es que el PRO y la Libertad Avanza terminen juntos, toda la gestualidad preexistente parece ser algo más que una tensión solo para la negociación. Ahora, por ejemplo, el gobierno convocó extraordinarias y un comunicado un poco extraño del PRO, como diciendo, estamos de acuerdo con que haya extraordinarias, con ficha limpia, porque era algo que pedíamos nosotros, pero no estamos de acuerdo con que no hayan incluido el presupuesto. No, y aparte le dice a aquellos que nos criticaban porque habíamos hecho un acuerdo con el kirchnerismo, le está diciendo al PRO eso. Bueno, eso hace la Libertad. Eso hace la Libertad Avanza. Claro. Quiere decir que el PRO, cuando se suponía que hace 4 días Macri dijo, estamos dispuestos, acepto la conversación, hagamos una mesa, sale a decir esto sí, pero esto no. Hay una gestualidad permanente de tensión, porque lo que suele decir Macri es que él sabe que a la larga lo van a cagar. Y eso que el camino final es eso. ¿Pero por qué? Porque puede ser que incluso que lo caguen siendo dentro de una alianza. Y porque los términos de acuerdo que establece la Libertad Avanza son absolutamente de rendición total para Macri. Tenés que dejar el sello en tu casa, mandame un par de candidatos, yo te hago un casting de los candidatos a ver cuál sí, cuál no, vengan vengan aquello y ya está. Sí. Esas condiciones. Además, la manda Patricia Burni cuando viste que Macri manda
un listado de posibles tipos que se podrían sentar a la mesa. Sí. Patricia Bullrich. Ahí hay que eliminar un exministro. Claro. Bueno, al toque ya, Patricia ¿pero por Bullrich qué? contestó. Porque ahí lo que vos decís está, me parece que es determinante, porque cuando Milei le propone un acuerdo total electoral y Macri le responde con una mesa de cogobierno, porque ¿qué tiene que hacer Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, en una mesa para discutir las elecciones? No, en realidad no pasa por ahí. Por eso yo digo que hay una diferencia de profundidad en esa posición, y que todos están como diciendo, sí, yo quiero pactar, pero en el fondo todos se están preparando para la guerra. Hay una frase interesante de la ministra de Seguridad, no sé si la dijo con el gordo Dan, la vi al pasar, que es que Macri tiene que definir si es oficialista o opositor del gobierno. ¿Cómo ves eso linkeado a estos carteles que aparecieron en la ciudad de Buenos Aires de Mauricio 2025, digamos, que dan a entender una posible candidatura? Es su bastión histórico, ¿no? Cada vez que a Macri le han dicho de ser candidato, él dice que no es su plan, que no le gusta, que no le dé. Sí, pero a diferencia de otras épocas, que lo decíamos, el PRO tiene un problema en la ciudad de Buenos Aires por primera vez en toda su historia. No tiene figuras, no tiene candidatos. Siempre tuvo 4, 5 tipos, 6 tipos por quien elegir. Vidal, Santini, tenés que ver. No tenés más que Macri. Tenés que ver qué es lo que es tener un candidato, digamos, y qué aspiración tenés respecto a la competencia. Es cierto que la ciudad de Buenos Aires tiene. La ciudad pierde todo. Sí y no. Por eso yo creo que hay que mirar a los Macri como nunca en este proceso, hay que mirarlo en dos planos. Jorge y Mauricio. Jorge está enfocado exclusivamente en lo que es la ciudad de Buenos Aires, por eso el desdoblamiento. Sí. La hipótesis de Jorge Macri, me gusta esta definición que hacen, el Black Macri o Blackri, es la variable de que puede ser que la Libertad Avanza para elecciones locales quede dividido, porque vaya Marra por su lado con una marca sola, que el peronismo termine más o menos junto, pero que haya un pedazo que se vaya, y logre el PRO reconfigurar una especie de neo Junto para el Cambio, porque lo traiga a los radicales. El Tano Angelici está en esa tarea porque tiene una relación intensa con Jorge Macri, que puedan aparecer otros actores, por ejemplo, como la coalición cívica. Dato al margen. En unos días va a aparecer Lilita Carrió. Va a reaparecer Lilita Carrió. Ah, bueno, a ella. ¿En la costa? Vaya si ha sido votada ella. Va a aparecer por Zoom. Por Zoom. Con una ex funcionaria de la UIF que se llama Alicia López. Mira. Sí. ¿Y por qué hay que seguirlo? Porque es en el contexto de Andrés Vázquez en Arba, claro, con quien se está mirando mucho este proceso. Las denuncias. La denuncia que hace Maxi Ferraro sobre el seguimiento, en teoría, de un agente de inteligencia que lo estaba caminando para ver en qué andaba, para ver si lo podían prender fuego con alguna cuestión particular. Sí. Y es el terreno que le fascina a Carrió. Sí. Hablar de corrupción, hecho de corrupción, investigación. Y pararse en la... Hay que ver ahí a quién elige. Como para pegarle. Claro, porque por ejemplo, para mí le va a pegar a Milei. Bueno, puede ser que también hay que ver, que sería toda una gestualidad, si en su memoria desaparece, por ejemplo, lo que pasó con Ritondo. O si hay una referencia específica a Ritondo. Porque tiene que ver con la construcción de las alianzas. ¿Sí? Porque vos, si vas a terminar... Hasta ahora el único que lo defendió a Ritondo fue Milei. Sí, algo Vidal... Una relación muy cercana a Ritondo, que uno puede entender que fue una voz del PRO acompañando. Menos peso Vidal, bueno, es cierto. Digo que había una voz ahí sonando que Macri, uno podía entender. Ahí Macri me parece que erra un paso ahí. Nadie hizo una defensa, ni siquiera la mujer. Claro. De Ritondo, como la que hizo públicamente Javier Milei. Te paso en limpio, Pablo Ibáñez, con las novedades. En principio, Karina Milei candidata, mientras todos la dan como candidata, hacen las alquimias, ¿por qué favorecería acá? ¿Por qué favorecería acá? Resulta que el presidente es un subnormal y no puede estar lejos de la hermana. ¿Ok? Bueno, un poco como para ir pasando en limpio. El traductor. Esto lo digo yo. El traductor. Es un subtitulado, va a decir. Ibáñez, Milei es un subnormal.
Después tenemos. ¿Viste cómo te cuidan la trayectoria de tantos años? Prensa gráfica, despliegue. Yo buscando eufemismo, buscando sinónimos. Después, en el ámbito del pro, no me quedó claro lo de Mauricio. Digamos, están los carteles, pero él dice en privado que no. Él no quiere, no es una variable que le gusta, no es un lugar que se ponga cómodo. Sabe que puede ser a mí me daría paja plata o mierda el hecho de resolver porque sea el destino del pro. Claro. Hay un dato que a mí no me parece menor, pero también porque uno va a la historia y no necesariamente, como ya sabemos, la historia se puede repetir. Hubo 2 instancias donde el pro decidió prácticamente no jugar. Se escondió atrás de otros espacios electorales. En su momento, el pro... Nadie lo recuerda ahora, pero en el momento, en el 2017, los candidatos de Mauricio Macri fueron en la lista de Sergio Massa contra el Frente para la Victoria en el 2013 en la provincia de Buenos Aires. 2013. Uno de ellos era Cristian Gribaudo, por ejemplo, que después terminó siendo funcionario de Vidal en la provincia. Quiero decir que el PRO también tiene ese hábito de camuflarse, y Macri, en ese momento muy bien asesorado por Durán Barba, por ejemplo, él estaba preparándose para ser candidato en el 2011, en un momento entendió que la ola venía para Cristina, se corrió, salió de la cancha y no jugó, me parece por que ejemplo. este es un momento distinto en donde Sí. corre el peligro de desaparecer el PRO como fuerza política realmente. Sí. Me parece. Sí, es cierto. A diferencia de las otras veces. ¿Cómo calcula Acá igual, se la juega mucho, para mí. Yo la sensación que tengo es que no sé si el PRO sigue existiendo como tal, porque el PRO, como le suele ocurrir al peronismo, se termina convirtiendo un poco en una especie de confederación de partidos. De hecho, el comunicado que saca el PRO sobre ficha limpia, sobre presupuesto y demás, Mauricio está en Cumelén, Jorge está por acá cerca, Nunca y los dos gobernadores, gobernadores más importantes del PRO, los 2 gobernadores que tiene el PRO, que son Nacho Torres y Rogelio Frigerio, no sabían de ese comunicado, no fueron consultados ese comunicado, claro, y no están de acuerdo con el tono de ese comunicado. ¿Qué quiero decir? Que entonces la identidad del PRO en el sentido convencional está bastante en crisis, ¿sí? De hecho, cuando ves por eso digo, el paso que dé, yo creo que en esta elección el paso que dé o la decisión o la estrategia que elija tomar va a asignar el futuro del PRO para mí va a ser, para Macri, más riesgoso jugar que no jugar. Es mucho más riesgoso jugar que no jugar. De última, si el PRO va a esta elección, saca 8 por afuera, en Ciudad de Buenos Aires saca 18 o 20 en la elección que le importa a Jorge Macri, que es la de legisladores provinciales. La de legisladores porteños, legisladores que van separados de ciudad, las nacionales, ¿no? Que se van a separar, que en teoría van a ser el 6 de julio. Me parece que ahí se abre esa posibilidad de la supervivencia en un momento de expansión total de Milei, donde vos tenés que sobrevivir y quedarte con algún huequito para ver desde dónde bancás los chubascos que 6 de junio las elecciones. 6 de julio. 6 de julio, ¿cuándo sería el cierre de lista? El cierre de lista tiene que ser 60 días antes, ponele. Abril. Sí, debería ser abril. En la medida que lo que va a ocurrir porque en teoría ahora. En abril creo que el cierre de la ciudad en abril nos va a dar un panorama de cuál es la relación a la Libertad Avanza y total. Ese cierre fundamental. ¿Cómo cierra la lista de legisladores de la ciudad? Es lo que nos va a dar cuál es la relación entre la Libertad Avanza y el PRO. Por eso es insólito, cuando vos lo planteabas con Majul, cuando Milei usa un adjetivo que a mí me parece que es determinante, que es acuerdo. No es el adjetivo, sino el adjetivo es total. Cuando dice acuerdo total con el PRO. Acuerdo total es en todos los territorios. Acuerdo total. En todos los territorios. Es decir, es rendición total, no se anima a decir rendición total. Bueno, pero es acuerdo total. Es un fallido. Pero además es decir, quiero que hagamos, no quiero ir separados en la elección local. En la ciudad de Buenos Aires y después juntos, porque además te va a quedar encimado. Después, en realidad, puede haber un matiz ahí por la cuestión de los plazos. Sí, pero él argumenta que sería una estafa electoral. Bueno. Y le dice sería una estafa electoral ir juntos en algunos lados y ir separados en otros. Es así. Y Cristina, bien, gracias. La gran dificultad de Cristina, o su gran beneficio, es la aparición de la boleta única de papel. Claro. La boleta única de papel, por un lado, es un formato que potencia
y que celebra las figuras, porque vos ves la carita, ves el nombre, casi ni te detenés cuál es la marca electoral, lo cual es una dificultad para la Libertad Avanza. Porque las caras no son conocidas. Claro. Porque las caras no son conocidas, le tendrás que dar más entidad al sello, después tenés tiempo para caminar pero no juega Javier. a los nombres, pero no juega Javier. Claro. Por lo menos en el interior de... Mostró que es difícil trasladar sus votos. Mostró que es difícil trasladar sus votos, simbólicamente fuerte, lo que expresa Milei, pero siempre hay una dificultad, y ha ocurrido históricamente, que la distancia y cierta veneración del líder, digamos, hace que los representantes locales siempre sean más precarios. Claro. Y muchas veces Claro, la Libertad Avanza tiene referentes que son bastante precarios. Y quiero decir que Cristina ahí, la boleta única, podría beneficiarla desde ese lugar, pero Cristina tiene la lógica de decir, che, yo si soy candidata es para consolidar una estructura de poder y un formato de poder que me dé lugar. Además, Cristina, diputada, No, para ir a la Cámara de Diputados pobrecita, no. a discutir con Martín Menem. No, en el mejor de los casos, Martín Menem. Martín Menem, te digo, es con Lilia. Claro. Sí. A decir que los penatos le digan en la cara cualquier De cosa. los patitos, todo. Da la impresión pero que tiene lugar para correrse en esta disputa que está habiendo dentro del Partido Justicialista, ya sea en esta interna que tiene. Puede ser una solución que se corra. Ya sea en esta interna que tiene que el kirchnerismo entre el cristinismo y el axelismo, pareciera ahora, pero también una interna con los gobernadores del peronismo, con algunas cuestiones que están pasando con los gobernadores del peronismo, que se corra. ¿No sería resignar todo? Si ella se para, como se paró ahora, como presidenta del PJ, no tiene necesariamente que jugar en el 2025. Listo. Y hay una lógica en general. Yo no la veo a esa porque... Todo resuelto, amigo. Y hay una lógica en general que todo también está sometido al tiempo y a lo que ocurre adelante. El peronismo, Uy, voy a arriesgar un número. Ya cuando la piensa Ibáñez es porque va a tirar. No, porque quiero arriesgar un número que no sea ni disvalor ni. Le vas a poner precio. Ni una exageración. Pero uno puede imaginar que el peronismo en la provincia de Buenos Aires tiene 35 puntos. Sí. ¿Sí? Fácil, sí, 35. Porque sacó 35 puntos En el peor momento. Sí. con Insaurralde en el 2013. Mientras había un montón de votos peronistas que se habían ido con... Tiene 35 puntos, puede llegar a los 40 y pico. Bueno, lo que quiero decir, ese número, no sé si va a cambiar sustancialmente si Cristina está o no está. Eso me relaja, Pablo, ¿eh? No sé si ese número, porque vos además, y es un dato que lo venimos repasando siempre, que es, vos tenés un universo de rechazo a Milei que va entre 32 y 38 puntos, que es un rechazo muy duro, sólido. Casi no importa si te puedas ir a Miami 15 días por semestre, parece que es cultural, ideológico y político, y hay un rechazo ahí. Y eso está buscando, y la expresión de quién representa mejor va a estar en el ecosistema de Cristina, esté o no esté Cristina. Claro. Esté o no esté Cristina. Da la impresión que Cristina sería ir a medirse posiblemente a una derrota. Entonces vos tendrías que pensar, no quiero decir que sea una como derrota. en el 2017. Como en el 2017. Y en el 2017 vos estabas en el plan de regreso expansivo. Sí. Porque estabas midiendo cómo estaba el peronismo. Si en el 2017 no hubiera habido frente en el 2019. Yo creo que si Cristina no se hubiera presentado con una unidad ciudadana, hubiera sacado el caudal de votos que sacó, aunque perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, no hubiera tenido la silla de poder en el 2019 para definir el armado de ese nuevo frente. Yo creo que la silla de poder la tiene un poco desde el peronismo y de la centralidad, con un peronismo que además, y debemos pensarlo, y yo creo que es el dato más dramático para el peronismo. Atención. El peronismo está en la menor representación institucional política desde su surgimiento a la política argentina en el año 45. Es Pablo Ibáñez en Segurola de Habana. ¿Ya estuviste en la playa este año? No, ¿Te vas? en febrero me voy. ¿En febrero? Sí. ¿Sos pro parlante, antiparlante? Antiparlante a full. ¿Pro choclo, antichoclo? No, choclo sí. Perfecto. ¿Algo más? No, está bien. La definición, viste, es como un ping-pong. Mirá cómo te la jugaste, Ibáñez. Yo soy pro choclo, pro parlante. Bueno. Cada uno con su... ¿Carpa a favor o en contra?
Cuando tenía hijos chiquitos era imprescindible la carpa, ahora no. Ya está, pasaste ese momento. Vayan a jugar con la arena, joder, ¿no? Pablo Ibáñez en Seguro La Habana, Nos ya vemos, venimos. señores.